Hola, bienvenidos a otro paseo de Paseando por Tierra Santa, sean muy bienvenidos. Bueno, el día de hoy estamos al lado de la ciudad de Modim, seguimos en esta región y vamos a seguir hablando y también concluir y terminar con la festividad de Hanukkah, que ya estamos en la misma festividad, estamos en el tercer día, hoy se prende la tercera vela de Hanukkah, son 8 días, estuvimos aprendiendo la semana anterior y el lugar donde estoy se llama la tumba de los Macabeos, que es un lugar, como dice su título, que se encuentra en la tumba de los Macabeos, aunque no sabemos, no tenemos certeza si estas son las tumbas, pero hay una tradición que nos dice que sí son las tumbas. Científicamente no se ha comprobado. No es que yo quiera romper el mito, pero por supuesto que mi intención siempre es darle la información verdadera y siempre ir con la verdad. Eh, Vamos a hablar también, tocar, si no tocamos, seguramente no tocamos en el video anterior, el tema de que los libros de los Macabeos no son libros que estén en el Antiguo Testamento. Si alguien los estuvo buscando en el Tanaj o en el Antiguo Testamento y no los encontró, la respuesta es que no es que le falta una parte del Tanaj, es que simplemente ellos no fueron incluidos en el canon judío. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a tratar de descubrirlo juntos. ¿Ok? Bueno, acompáñenme por favor. Muy bien, estamos cerca de la ciudad de Modim, como habíamos dicho. Estamos cerca de la ciudad de Modim. Aquí se encuentra lo que conocemos como la tumba de los Macabeos. Son una serie de tumbas cavadas en la roca que datan de muchísimos años atrás, más o menos de la época de los Macabeos. Lo que sí no podemos, como dijimos, no podemos decir que realmente son la tumba de ellos. Eso ya es una tradición y por el momento respetamos esta tradición hasta que se descubra lo contrario. Quizás se descubran más adelante las tumbas realmente de los Macabeos o de los Asmoneos, o quizás no, quién sabe, nunca se sabe. Eso también es una parte linda que tenemos aquí en Israel con el tema de la arqueología, no solo aquí en Israel, en varias partes del mundo, pero sobre todo aquí en Israel, que es un lugar tan lleno de arqueología y donde constantemente se hacen excavaciones arqueológicas. A propósito, no sé si les conté alguna vez que las excavaciones arqueológicas que se hicieron en Israel, más o menos me imagino que se habrá excavado un 30, un 40%, no más que eso. Hay mucho en los sitios arqueológicos, nunca se excava el 100%, muy pocos lugares, quizás Metzadá es uno de los lugares más excavados, pero también es uno de los lugares más pequeños. No hablo de la fortaleza misma, sino de hablo del terreno, ¿no? De Metzadá, de cuántos metros hay en ese lugar, ¿no? Después de todo es una montaña, ¿no? No es que está y el sitio arqueológico se centra en la montaña, sobre todo en esa montaña donde ocurre la batalla. Hay muchísimos sitios que por supuesto no se excavan del todo, ya que excavarlos todos lo lleva por un lado nos lleva a descubrir muchísimo y por otro lado una vez que se excava todo nunca se puede recomponer, nunca se puede volver atrás y digamos a la situación en la que estaba el sitio arqueológico cuando fue encontrado. Por eso es muy importante, a veces se excavan partes para tener una idea de poder estudiar y tener una idea de dejar que la gente vea cómo era realmente la ciudad o el sitio arqueológico que se ha excavado. También hay una cuestión de presupuesto, no siempre hay presupuesto, es muy costosa el tema de las excavaciones arqueológicas y por eso hay muchas expediciones que vienen, pero no siempre hay dinero para excavar. Un ejemplo que puedo dar, por ejemplo, hay una ciudad que se llama aquí en Israel Shuni, donde hay un teatro romano, se encontró el teatro romano, pero detrás del teatro, cruzando la carretera, hay todo una un campo agrícola, que debajo de ese campo agrícola está toda la ciudad romana de Shuni.
y se sabe, muy poca gente, en realidad muy poca gente lo sabe, y bueno, está bien que sea así porque si no la gente iría y empezaría a hacer cosas y destruiría, así que esperemos que algún día haya presupuesto para poder excavar todas esas partes. Seguimos aquí recorriendo el lugar de la tumba de los macabeos y vamos a hablar de lo que habíamos dicho. Habíamos dicho que el tema de Hanukkah, la celebración de Hanukkah y el tema de los macabeos o asmoneos, nunca entró, estos libros nunca fueron incluidos en el canon judío, nunca entraron en el Antiguo Testamento. No es que ustedes, no es que el Antiguo Testamento que les vendieron falte una parte, sino que simplemente no fueron incluidos, ¿ok? Así que no piensen que vinieron fallados sus libros. ¿Por qué no fueron incluidos? Bueno, de eso queríamos hablar. Dijimos que íbamos a hablar de eso y la respuesta es que posibles teorías dicen que digamos lo que es la época divina o la época del Antiguo Testamento termina antes de la época asmonea o de la época de los macabeos. Eso es un número uno. Número dos es que quizás en la época de los asmoneos o macabeos hubo demasiadas cosas que los que redactaron y los que decidieron qué libros incluir en el Antiguo Testamento no les gustaron. Cosas como conspiraciones, asesinatos, corrupción y cosas turbias y demás que hicieron que no quieran incluir estos libros. No es que en los otros libros del Antiguo Testamento no haya esas cosas, no todo es color de rosa en el Antiguo Testamento de la Biblia, pero bueno, aquí hubo demasiado y por eso decidieron no incluirlo. Y otra razón, les dijo, una tercera razón por la cual no fueron incluidos estos libros en el canon judío es que posiblemente que quizás los macabeos, la época de los macabeos y asmoneos es una época, por un lado es una época donde el pueblo judío sufre porque los griegos se inmergen y dominan los territorios y traen su cultura helenista y muchos judíos adoptan esa cultura y empiezan a adorar dioses paganos. Imagínense lo que es usted para un pueblo como el griego venir o para el mismo Imperio Romano y de repente descubrir un pueblo que cree en un solo Dios. Imagínense el choque cultural que era, ¿no? Lo mismo era para los judíos, por supuesto. Así que cuando... Miren qué hermosa vista, perdón que me desvío del tema. Ya está atardeciendo, está oscureciendo. Es bien temprano, los días se acortan, como dijimos. Imagínense el choque cultural que era para ellos. Y lo que iba a decir, la tercera razón, es que muy posiblemente que al no haber intervención divina, digamos, en el libro de los macabeos no nos cuenta, o la historia no nos cuenta que Dios intervino para que los macabeos puedan ganarle al ejército griego. Quizás esa sea una de las razones por las cuales los líderes religiosos decidieron no incluir estos libros, ya que en este caso no hay ninguna intervención divina. Y en otras épocas el pueblo, no siempre, pero muchas veces el pueblo hebreo pudo vencer a otros ejércitos con la ayuda de Dios. Así que bueno, esas son tres razones posibles, tres teorías. Por supuesto que pueden haber más. Yo se los dejo como una línea de pensamiento. Por supuesto que ustedes pueden averiguar, hay muchísima información sobre esto. Y bueno, espero que hayamos aprendido algo más. Recuerdo, seguimos con la fiesta de Hanukkah. Hoy es el tercer día de Hanukkah. Se prende la tercera vela de las 8 velas que tenemos que prender. Bueno, el clima es hermoso. Mañana ya anuncian que va a empezar a llover.
Y bueno, espero que hayan disfrutado de este video, de este cortito paseo. Y bueno, con respecto al tema del turismo, lamentablemente dije que se estaba abriendo Israel para turistas y bueno, ahora se cerró lamentablemente nuevamente por el tema de la cepa de Sudáfrica. Pero bueno, no hay que desesperarse, no hay que bajar los brazos. Esperemos que pronto se abra nuevamente y que puedan ustedes venir, que los pueda recibir y que puedan pasear por Tierra Santa y si Dios quiere conocernos. Muy bien amigos, cerramos este paseo, muchas gracias por acompañarme. Hablamos de Hanukkah en este video y en el otro, en el anterior hablamos un poco de la historia, de por qué se festeja con las luminarias, con la Hanukkah, la diferencia entre la Hanukkah y la Menorá. Y bueno, en este video hablamos de por qué no fueron incluidos sobre todo los libros de los Macabeos en el canon, perdón, en el canon judío, en el Antiguo Testamento, y estuvimos en el sitio que se llama la tumba de los Macabeos, que es el único sitio donde se encontraron algo que puede estar relacionado con los Macabeos, ¿no? Por lo menos algo que está relacionado con la tumba de ellos, ¿no? Ya que se encontraron muchos sitios donde ellos lucharon, pero más que eso no hubo otros hallazgos arqueológicos importantes con respecto a este episodio. ¿Por qué es tan importante? Porque es un episodio muy importante en la historia del pueblo hebreo, una historia donde en realidad el reino asmoneo fue el reino que más expandió sus fronteras. Nunca fue tan grande digamos, la frontera del pueblo hebreo, del pueblo judío, y es en la época, sobre todo en la época de los asmoneos o macabeos, cuando esto sucede. Y bueno, lamentablemente por eso parece extraño que estos libros no hayan sido incluidos. Hablamos de las teorías, del por qué no. Por supuesto que bueno, son teorías, no tenemos la verdad, pero bueno, es bueno conocer esta información, ¿no? Bueno, espero que hayan disfrutado. Les agradezco mucho por acompañarme en este video y les deseo que tengan una muy buena semana y hasta el próximo video. Por supuesto, por favor, compartan, denle un like a este video, dejen su comentario, que de esta manera ayudan a este proyecto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.